importantes que tenemos el día de hoy. Les queremos dar gracias por estar acá en este espacio tan importante para nosotros desde el Semillero de Investigación y Comunicación Científica, SIC. Gracias primero a todos, a todo este personal de coordinación, de investigación, a todo el personal de extensión y también a todos los que nos están acompañando de UDARROA. Muchísimas gracias especialmente por brindarnos este espacio y por permitir que esta interesante conferencia, este interesante webinar se lleve a cabo. Gracias, les queremos dar como una información previa en la cual recordamos que existe un botón de preguntas y respuestas al cual pueden acceder y por supuesto en cualquier momento comunicarnos, estaremos muy atentos a todas las inquietudes. Asimismo, también como el profe Mario les escribió por el chat, nos pueden dejar los correos para quien esté interesado y para compartirles un poco más de información sobre los futuros foros y también sobre el semillero mismamente. Damos gracias principalmente también y bienvenida, por supuesto, al doctor José Ruiz, este interesante personaje que nos va a dar esta súper conferencia llamada El Golem, docente del Instituto de Física de la Universidad de Antioquia, doctor en Física de Partículas y, por supuesto, divulgador empírico, junto con el doctor Mario Vázquez. Bueno, es que le queremos dar pie a este inicio del foro. Así que, Juan, José, tienes toda tu palabra. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Esta yo creo que es la presentación más encomiable que me han hecho en alguna conferencia. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de venir a hablar de unas cuantas ideas que he venido tratando de desarrollar en algunos espacios y que quise compartirles. Cuando Mario me hizo la invitación, pues él, como cosa rara, me da carta blanca, como llamarían en Francia. De hecho, no sé si aquí se dice, pero carta blanca, o sea, completa libertad creativa para esta conferencia. Y pues mi propuesta fue compartirles estas ideas que he venido desarrollando en lo que, si tuvieron la oportunidad de ver la publicidad, que no lo quise poner acá como cacofonía, pero si vieron la publicidad de la conferencia, es una exploración de las fronteras entre ciencia y arte. Entonces, pues de lo que vamos a hablar hoy precisamente es de ciencia, de arte, desde un plano, digamos, bastante amplio. De hecho, lo que voy a tratar de hacer es separarme, y lo primero que vamos a tratar de ver es desde como si fuéramos unos drones, ¿no? Como si estuviéramos por fuera de ambos ámbitos, para quitarnos las cosas como de las propias narices. Em, eh, con tal de organizarme un poquito, ¿me recuerdan exactamente cuánto tiempo tengo, porfa? 5 minutos. Ah, perfecto. En 5 minutos está listo esta vaina. No, tranquilo. Normalmente hemos empleado, por lo menos pensamos esta hora la disponemos para esto, pero bueno, depende cómo se ponga de interesante esto. Listo. Muchas gracias, Mario. Pues bueno, eh, vamos a tratar de examinar precisamente por qué le puse el golem a esto, para hablar de algo que es ciencia y arte. Pero antes de eso, como les dije en la introducción, lo que vamos a tratar de examinar es ese subtítulo de la conferencia sobre la cuestión de las fronteras entre ciencia y arte. Entonces, lo primero que se atraviesa, aparte del artículo, en ese subtítulo, es la palabra frontera. Dentro digamos que yo examiné el mapa, y ya saben dónde vivo. No me había percatado de esa cuestión, ¿cierto? Entonces ahí quedó dónde vivo yo, ¿cierto? Dirección particular. Pero bueno, como ven, no estoy ubicado justamente en Medellín, sino más bien aquí en el oriente. Y pues me pareció que la frontera colombiana más cercana que tenemos es precisamente la frontera con Panamá.
que la pueden pues ver aquí en esta vista pues de este mapa, ¿no? Entonces lo primero que quise examinar con esa frontera, que es la que más tenemos a la mano, es tratar de ver desde un punto de vista georreferenciado cómo luce una frontera, ¿no? O sea, que cuando decimos frontera, ¿qué es una frontera? Por lo menos para este caso, y que mi invitación es a extrapolar la conclusión que vamos a sacar de acá. Si uno hace un primer acercamiento, pues ve evidentemente pues todo este brazo que nos conecta con la América Central, partido pues por esta raya blanca, y esta raya línea blanca es por lo menos bastante, en una primera aproximación, bastante arbitraria, ¿no? Porque como pueden ver, pues empieza por aquí en algún punto que podría bien estar más para acá o más para allá. Si está más para acá nos quedamos en K por ganada, pero si está más para allá, pues nos quedaremos con algo más que por lo menos ahí no aparece. Sin embargo, empieza de una forma bastante abrupta y varía bastante, pues, sin embargo, al otro lado termina completamente recta. Entonces ya desde por ahí parece como que por lo menos la motivación para trazar esa frontera ya es bastante, si están en mi caso, como en mi caso, ¿cierto? Si están ustedes como en mi caso, pareciera bastante arbitraria, que uno no conoce como las motivaciones de eso. Acercándonos un poco más, ya empieza uno a ver algunos detalles geográficos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se acerca uno a este pedacito aquí que entra sobre Panamá, ve uno que hay por acá un río, sin embargo, ese río no es la frontera. Ve uno por aquí que hay una cierta cadena montañosa, sin embargo, esas montañas parece que tampoco son la frontera, y de hecho a este lado está como ahí, como en toda la loma, entonces como partiendo la loma, y entonces pues si uno se le rueda algo por ahí, cuando menos piense termina Panamá. Y de la misma forma, pues para este otro lado parece también que hubiera como otra cadena montañosa un poco menos pronunciada, pero bastante arbitrario pues el asunto. Y finalmente, ya si uno se acerca inclusive todavía más, aquí me acerqué sobre el lado derecho de esa protuberancia sobre la frontera, y lo que ve uno es verde, ¿cierto? O sea, lo único que hay blanco ahí es lo que Google dijo donde Google dijo que estaba la frontera. Tampoco me fui a examinar si lo que dice Google pues corresponde exactamente con la jurisprudencia de Panamá y de Colombia, pues, con lo que hay registrado en notarías en Panamá y en Colombia. Pero lo que sí uno ve, y ustedes ya saben que esto es el famoso tapón del Darién, es que lo que hay ahí es un densísimo bosque, ¿cierto? Un bosque que básicamente es impenetrable, o sea, que no se puede atravesar fácilmente. Por lo menos a pie, creo, según historias que he leído, cuesta bastante trabajo pasar por ahí. Entonces, pues lo más fácil es inclusive, pues, rodearlo, ¿cierto? Por el mar. Em, entonces, pues uno o uno no, lo que yo me pregunto primero es si los árboles que hay a un lado huelen distintos que los otros, las flores de un lado son más amarillas que las del otro lado, ¿cierto? O si uno se pasa y se le cambia el acento, ¿cierto? O si un mango se rueda por una de esas lomas, en un lado vale un precio, al otro lado ya instantáneamente vale otro precio. Y pues mi respuesta a todas las preguntas es que no, evidentemente. Entonces esto para tratar de motivar la cuestión de que hablar de fronteras es hablar de una cosa extremadamente etérea y, aparte de etérea, en segundo lugar, y muy importante, bastante de la voluntad del que la quiso poner. Es decir, yo digo dónde está la frontera y no hay ninguna motivación de fondo. Yo me puedo inventar motivaciones, puedo, digamos, aquellos que creen en los nacionalismos a ultranza, llegaron a decir que hay fronteras naturales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, alguna vez escuché a algún francés hablando sobre la frontera natural entre España y Francia, que son los Pirineos, frontera que pudo haber sido natural en algún tiempo, dada la dificultad de cruzarla, pero ahorita a un avión, pues los Pirineos no le hacen ni cosquillas, a menos de que le tiren encima pues el avión.
Entonces, pues esa cuestión resulta muy etérea y bastante, bastante pues, sin motivaciones, y para que nos lleve a pensar que tal vez, y es una de las cosas que quiero que hablemos el día de hoy, tal vez lo que llamamos frontera entre arte y ciencia puede ser como la frontera que tenemos entre Colombia y Panamá en el tapón del Darién. Con esa primera reflexión geopolítica, les quiero poner una imagen de un golem. ¿Listo? En esta charla de hoy no vamos a entrar a hablar sobre la novela del golem, no vamos a entrar a hablar de fondo sobre la leyenda del golem. Les traigo a colación esta imagen y les traigo a colación otra imagen hecha de palabras por un coterráneo de Mario, y escritas pues palabras por un coterráneo de Mario, pero quiero que nos centremos en esas imágenes más que hacer una revisión conceptual pues o historicista de qué es un golem y cómo se define, ¿no? Como podrán ver en el texto vamos a tener un poco más de detalles, pero aquí en la imagen por lo menos ustedes pueden ver que es una figura al menos pseudoantropomorfa, tiene por lo menos un par de manos, un par de pies, todo lo otro yo no tengo ni idea qué carajos es, por lo menos son unos huecos, ¿cierto?, sobre una escultura, y algo que puede llegar a asimilarse como a una cabeza. Si ustedes buscan la palabra golem en internet, esta es una de las figuras una de las imágenes que les va a aparecer en los buscadores típicos. Y pues yo creo que representa bastante bien lo que quiero que lleguemos, porque es algo como más o menos a imagen y semejanza nuestra, sin embargo no es imagen ni semejanza nuestra, ¿no? Es algo bastante cercano, sin embargo, tiene sus cosas, como diríamos en el lenguaje coloquial. Entonces, pues con esta imagen del golem, quiero que entremos a apropiarnos de otra imagen del golem, escrita por nada más y nada menos que Jorge Luis Borges, un poema que se publicó en el año 1964 en un libro que llevaba por título El otro, el mismo, y poema que lleva como título El golem. Me permito leer. La idea es que podamos empezar aquí entramos en materia más concretamente, y vamos a terminar en materia también leyendo. Entonces, si bien es una cosa que no hago casi que no hago nunca, leer en una conferencia, hoy me tomé el atrevimiento de hacerlo. Sí, como afirma el griego en el cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa. En las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Y, hecho de consonantes y vocales, habrá un terrible nombre, que la presencia cifre de Dios y que la omnipotencia guarde en letras y sílabas cabales. Adán y las estrellas lo supieron en el jardín. La herrumbre del pecado, dicen los cabalistas, lo ha borrado y las generaciones lo perdieron. Los artificios y el candor del hombre no tienen fin. Sabemos que hubo un día en que el pueblo de Dios buscaba el nombre en las vigilias de la judería. No a la manera de otras que una vaga sombra insinúan en la vaga historia. Aún está verde y viva la memoria de Judá León, que era rabino en Praga. Sediento de saber lo que Dios sabe, Judá León se dio a permutaciones de letras y a complejas variaciones y al fin pronunció el nombre que es la clave. La puerta, el eco, el huésped y el palacio, sobre un muñeco que con torpes manos labró para enseñarle los arcanos de las letras del tiempo y del espacio. El simulacro alzó los soñolientos párpados y vio formas y colores que no entendió, perdidos en rumores, y ensayó temerosos movimientos. Gradualmente se vio, como nosotros, aprisionado en esta red sonora de antes, después, ayer, mientras, ahora, derecha, izquierda, yo, tú, aquellos, otros. El cabalista que ofició de numen a la vasta criatura apodó Golem. Estas verdades, las refiere Scholem en un docto lugar de su volumen. El rabí le explicaba el universo. Esto es mi pie, esto es el tuyo, esto es la soga.
y logró al cabo de años que el perverso barriera bien o mal la sinagoga. Tal vez hubo un error en la grafía o en la articulación del sacro nombre. A pesar de tanta hechicería, no aprendió a hablar el aprendiz de hombre. Sus ojos, menos de hombre que de perro y harto menos de perro que de cosa, seguían al rabí por la dudosa penumbra de las piezas del encierro. Algo anormal y tosco hubo en el golem, ya que a su paso el gato del rabino se escondía. Ese gato no está en Sholem, pero a través del tiempo lo adivino. Elevando a su Dios manos filiales, las devociones de su Dios copiaba, o, estúpido y sonriente, se ahuecaba en cóncavas zalemas orientales. El rabí lo miraba con ternura y con algún horror. ¿Cómo? Se dijo. Pude engendrar este penoso hijo y la inacción dejé. ¿Qué es la cordura? ¿Por qué di en agregar a la infinita serie un símbolo más? ¿Por qué a la vana madera que en lo eterno se devana di otra causa, otro efecto y otra cuita? En la hora de angustia y de luz vaga, en su golem los ojos detenía. ¿Quién nos dirá las cosas que sentía Dios al mirar a su rabino en Praga? Pues este es un poema que a mí me gusta muchísimo, que quise compartirles, que me parece una excelente imagen de lo que quiero hablar, o por lo menos del golem y su leyenda, y que con el perdón de ustedes, yo no soy lector de poesía, pero hice lo mejor que pude en este momento. Ahora les traigo de regalo una palabra un poquito larga y que me recuerda a mi infancia. Dentro del subtítulo que tenía la conferencia estaba la de conferencia, ¿cómo fue que le puse? Conferencia interactiva, ¿cierto? Conferencia interactiva. Entonces, para esto vamos a hacer un experimento y aquí empieza un poquito la cuestión científica. Vamos a estar entre de para acá y de para allá, de para acá y de para allá, hasta que tratemos, o sea, de para acá y para allá me refiero a ciencia y arte, hasta que tratemos de ver si hay o no una cosa tal como frontera, ¿no? Entonces, si lo queremos como reflexión, al principio empezamos con una imagen que no sería muy fácil de tener si no fuera por la ciencia, por un satélite allá trepado en la estratosfera. Luego seguimos con un par de imágenes artísticas y ahora vamos a tratar de hacer un experimento aquí colectivo. Entonces, la cuestión es que les voy a entregar esta palabra que no quiero que busquen en internet. Obviamente yo no soy nadie para forzarlos a ustedes a hacer o no hacer lo que yo, lo que yo quiero, pero lo ideal sería que no la buscaran en internet. Listo. Ya todos tuvieron oportunidad de leerla, igual me voy a devolver sobre ella, porque si bien ahorita me costó trabajo pronunciar el poema, esta palabra no soy capaz de pronunciarla, entonces no me voy ni siquiera a atrever a pronunciarla. Se las voy a dejar ahí y quiero que voy a lanzar sobre la misma plataforma de Zoom una encuesta para que ustedes respondan. Está hecha de 3 preguntas y sobre cada una de esas preguntas ustedes pueden escoger una o varias opciones. La idea después es que vamos a tratar de describir exactamente qué es esta palabra a través de lo que construimos entre todos. ¿Cuáles son las preguntas que quiero que respondamos entre todos? Y para eso nos vamos a dar un par de minutos. Es muy fácil de responder. Quiero simplemente que jueguen con su imaginación, con lo que puede que tengan en su cabeza, a lo que les suene esta cosa rara que está ahí, y que respondan entre una serie de opciones que yo muy aleatoriamente y muy maldadosamente preparé para el día de hoy. Entonces, las 3 preguntas son: ¿qué es esta cosa? La segunda pregunta es: ¿cómo es esa cosa? Y finalmente, la última pregunta es: ¿cómo funciona esa cosa? De nuevo, ¿qué es? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Un qué y 2 cómo. Voy a lanzar entonces ahorita la encuesta. Me confirman, porfa, si la están viendo. Sí, José, ya. Perfecto.
Y entonces, si pueden responder ahí las opciones que ustedes crean, lo que les nazca, lo que les suene mejor, lo que les suene menos ridículo, lo que les suene más ridículo, lo que les parezca más interesante en, en esas encuestas. Pregunta a los asistentes si pueden votar porque no veo ni una sola respuesta por el momento. Ahí dice que no nos deja votar. Entonces habrá que cambiarle algo a la configuración. Por lo que ahora la hicimos inicialmente, no. Pues ya está otra vez desde cero. Entonces voy a parar. ¿Y ahora qué tal? Ok. Ahora me están diciendo que ahora sí. Ya inclusive está corriendo el tiempo. Sí, ya sí está corriendo el tiempo. Antes no estaba corriendo. Entonces lean las opciones, ¿cierto? Lo que más les suene, lo que más les guste. A mí todas me gustaron, entonces por eso las puse. Y en base en esas respuestas que quedemos, o sea, vamos a hacer una encuesta, ¿cierto? Tenemos la encuesta y a la base en el resultado de esa encuesta, pues vamos a hacer un ejercicio con el profe Mario Vázquez. Con el profe Mario Vázquez, ahorita les digo, pues. Por aquí Carmen dice que ella sabe qué es, pero la opción no está. Te va a tocar escoger otra opción. Ah, estaba con un tiempo específico. ¿O por qué se paró? Sí, profesor, a 2 minutos. Ah, bueno, listo, perfecto. Listo. Entonces, les voy a compartir los resultados precisamente. Ya los están viendo, ¿no? Ah, no, ahora sí. Share results. Ahora sí. Listo. Entonces, por aquí, en la primera opción de qué es, nos quedaron empatadas un mineral y un juguete. Listo. Un mineral y un juguete. Esas fueron las dos que nos quedaron empatadas, con 4 de un total de 13. ¿Cómo es? Es así, gano la opción de es rugoso. O sea, es un mineral o un juguete que es rugoso. Y en cómo funciona, quedaron empatadas 3 opciones. Se mueve por sí solo, gira por sí solo y ronca despierto. Entonces es un mineral o un juguete que es rugoso, se mueve por sí solo o gira por sí mismo o ronca despierto. Yo te aconsejo, Mario, que tomes nota, si de pronto no estás tomando nota. Me preocupas. De las opciones que ganaron, simplemente de las opciones que ganaron. Entonces, repito otra vez, ganó, ¿qué es? Un mineral o un juguete. ¿Cómo es?
es rugoso y finalmente cómo funciona, se mueve por sí solo, gira por sí mismo o ronca despierto. Listo. Muy bien, voy a parar de compartir los resultados en este momento. Ya deben estar viendo mi pantalla. Muchísimas gracias por votar. Y bueno, ahora sí viene entonces precisamente el ejercicio para el cual había pactado con Mario. ¿Listo? Que Mario aceptó de muy buena gana ser mi conejillo de indias el día de hoy. Dado que vos tenés una predisposición a las historias como narrador, Mario, me gustaría que trataras de armar una historia cortica, con estas opciones, con las opciones que salieron. Obviamente, donde quedaron empatados, podés escoger o mezclarlas, ¿cierto? Pero la idea es que nos des una historia sobre esta vaina. ¿Cuántos días tengo? Tenés aproximadamente, a mí me diste 5 minutos para la charla, o sea que vos tenés se te acabó el tiempo. Bueno, no, pero eso está muy fácil. Entonces, porque tiene que ver con una historia muy conocida de un planeta lejano en una galaxia que todavía no hemos descubierto, pero que tiene la particularidad por las condiciones atmosféricas de ese planeta, en que está habitado por juguetes que usan seres para entretenerse, pero en realidad los que dominan el planeta son unos juguetes construidos con minerales exóticos para nosotros, pero que son propios de ese planeta, y que la característica de estos personajes, estos juguetes, es que tienen un aspecto así todo grotesco, rugoso para nuestros estándares de la belleza, pero para ellos es lo que somos nosotros, somos horriblemente lisos y suaves. Para ellos la belleza está dada por la rugosidad, y es la triste historia de uno de estos personajes que fue desterrado del planeta porque, a diferencia del resto de los demás, hacía ruido cuando estaba despierto, que era interpretado que era un ronquido, y eso estaba mal visto en esa sociedad de juguetes porque parecía que no prestaba atención al juego que hacían los demás. Es lo que se me ocurriría decir. Excelente, Mario. Entonces ahí creaste una narración de esa cosa, ¿cierto? Que todavía no me atrevo a pronunciar y que vos también te la saltaste por la tangente, pero, pero esa es la idea. Entonces aquí alcanzamos a definir precisamente a través de esos tres elementos, ¿cierto? Una narración. Alcanzamos a construir, o alcanzamos, no, ahí me estoy dando yo, atribuyendo cosas que no dice. Vos, Mario, alcanzaste a construir una narrativa, una ficción sobre esta cosa, ¿cierto? Basado en esos tres elementos. Muchas gracias, Mario. Con gusto. Esto que acaba de ser Mario, si bien no fue con arcilla, es un golem. Y la pregunta que yo quiero formularles es precisamente si este golem efectivamente camina. Ese golem formado con palabras, un golem que casi parece real, de acuerdo a la historia que nos comentó Mario. Entre todos los elementos que vimos, todos los elementos que armamos entre todos nosotros, esta fue una historia creada a muchas manos. Hicimos una descripción del objeto, hicimos una descripción de las características, hicimos una descripción de su comportamiento e hicimos una construcción de una historia, de una narrativa. Entonces, para la narrativa que se construyó, si bien no es una historia pues tipo aristotélica, ¿cierto? De principio, nudo y fin, ¿cierto? No es una novela, no es un cuento como tal, es una narrativa de algo, ¿cierto? Estamos uniendo todas estas cosas de qué es y cómo funciona para poder crearnos una narrativa de ese objeto en particular. Ese objeto que en este momento le vamos a dar el calificativo de un golem.
Ahora, ¿es esta construcción una construcción real? Esa es una pregunta muy importante. Es decir, efectivamente existirá por allá en una galaxia distante una sociedad hecha por juguetes, ¿cierto? Con las características que dijo Mario y que alguno de ellos roncaba despierto, ¿cierto? Y lo echaron. Existirá como tal. Eso es lo que me refiero con, es esta construcción real. Todo esto que hicimos será real, podrá suceder en nuestro universo. Miren que para construir esa historia, Mario utilizó algunas de las características que están aquí, o de hecho hasta podría atreverme a decir que todas, si sentís, Mario, me pegás el grito, eh, pero pueden haber más. Yo por lo menos sé que a la hora de uno construirse una narrativa, hay algunos criterios de verdad que llamamos típicamente en literatura la verosimilitud. Verosimilitud se refiere a que las cosas que están puestas ahí juntas parezcan verdad, no tienen que ser verdad, ¿cierto? No tienen que ser algo que está en la naturaleza como tal. Yo les puedo contar una historia sobre mi vida y al final les meto una mentira, ¿cierto? Pero que es tan verosímil que ustedes me la pueden creer, ¿cierto? Y al final toda la historia, pues como tiene ese pedazo de que es mentira toda la historia, pero parece tan verosímil que ustedes me la pueden creer. A eso me lleva a pensar, por ejemplo, en los culebreros de nuestra tierra, ¿no? Criterios de completez, los detalles. Miren que Mario utilizó detalles, no se quedó solamente en el qué es, cómo es, las cosas que seleccionamos ahí específicamente, sino que adicionalmente también le introdujo unos detalles que le dan una sensación de realidad a ese relato. Criterios de razonabilidad, que si bien esa historia estaba un poquito jalada de los pelos o jalada de los cabellos, había como unas ciertas reglas lógicas que podían darle sentido a lo que sucede en esa historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, la cuestión de que alguien ronque despierto es bastante lógico que lleve a que lo echen de por lo menos de su casa, ¿cierto? Si bien el roncar dormido puede ya ser suficiente razón, el roncar despierto sí que puede llegar a ser. Podrían haber más. En definitiva, mientras más parecía una historia a una historia real parezca, más fácil nos la vamos a creer y más fácil podríamos llegar a pensar que es real, ¿cierto? O que puede llegar a suceder en nuestro universo. ¿Cómo más podríamos haber hecho un golem? ¿Cómo más hubiéramos podido llegar a hacer un golem sobre ese paranguti, ¿cierto? Lo hubiéramos podido llegar a hacer con símbolos, lo hubiéramos podido llegar a hacer con ecuaciones, lo hubiéramos podido llegar a hacer con sonidos, aquí pienso en la música, hubiéramos podido llegar a hacer con movimientos, aquí pienso en la danza, lo hubiéramos podido llegar a hacer con la pintura, aquí pienso en las artes plásticas en general, con imágenes, por ejemplo, un collage de imágenes, ¿cierto? Lo hubiéramos podido llegar a hacer con bloques de madera, lo hubiéramos podido llegar a arcilla, llegar a hacer con arcilla, como el golem mismo, o el golem pues de la mitología. Entonces miren que aquí les listé una serie de materiales que a diferencia de las palabras nos permiten, o en semejanza con las palabras, son diferentes a las palabras, pero en semejanza a las palabras, nos permitirían hacer también el mismo ejercicio, ¿no? Construirnos una narrativa que nos permita describir de una forma pues verosímil aquello que nos proponemos describir. En definitiva, cuando cogemos cualquiera de estas cosas, ¿cierto? Miren que Mario no tuvo necesidad de coger todas las palabras existentes. Un artista, un pintor no tendría la necesidad de coger todas las pinturas, todos los colores, ¿cierto? Todas las técnicas, no tendría necesidad de coger la acuarela y el óleo y una lata de aerosol, ¿cierto? No tendría necesidad la persona que baila o que hace pues danza, ¿cierto? En general, de utilizar todos los movimientos posibles o el músico todos los sonidos o el matemático todas las ecuaciones. Sin embargo, solo con una selección, con unos elementos,
podemos llegar a expresar al menos una idea que está bien inscrita dentro de esa narración, que es lo que estamos llamando precisamente ahorita, o que le estamos atribuyendo a ese objeto que quisimos describir. Entonces es una unión de elementos, ¿cierto? Una unión de elementos de todas esas cosas, una conjunción de objetos. Por ejemplo, ¿cuáles objetos? Imágenes, como habíamos dicho en el collage, ¿cierto? En el collage hemos dicho, cogemos varios, los juntamos de cierta forma y podemos construir una narrativa. En definitiva, estamos haciendo una construcción de una realidad que está hecha a través de un lenguaje o de lenguajes. Si bien podríamos utilizar los símbolos, podemos utilizar los sonidos, utilizar la pintura, podemos utilizar las palabras y hasta podríamos llegar a pensar a hacer una mezcla de estas cosas, ¿no? Pues bien podríamos en un collage tener algunas palabras por ahí mezcladas, ¿cierto? Y bien podríamos ponerle alguna ecuación y bien podríamos ponerle un pedazo de arcilla encima y unos cuantos bloques de madera, ¿cierto? ¿Por qué no? Entonces, con los lenguajes o un lenguaje o los lenguajes nos permiten hacer esa construcción de una realidad. Voy a tratar de definir desde mi perspectiva, con un par de imágenes y unas cuantas palabras, lo que entonces en este contexto, desde lo que yo estoy hablando, ¿cierto? Desde lo que yo estoy hablando, ¿qué entendería yo por arte y por ciencia? Aquí les pongo una escultura extremadamente famosa, regálenme un segundo, yo humedezco un poco la garganta. Una imagen de una escultura extremadamente famosa hecha por uno de los, tal vez, o el más, ¿cierto? Uno de los más grandes escultores pues, de la historia de la humanidad. Ese es el Moisés de Miguel Ángel, y yo los invito a que traten de leer un poco sobre la historia de esta estatua. Esta estatua tiene ciertas particularidades que la hacen bastante única, y que de hecho el estudio de esta estatua y sobre todo de la anatomía de cómo está hecha ha llevado a generar toda una historia sobre el autor y sobre la figura misma, o sea, sobre qué está haciendo Moisés en ese momento, qué acabó de hacer y qué haría justo después de ese momento que quedó ahí inmortalizado, que es extremadamente pues apasionante. Entonces los llevo los invito pues a que traten de consultar si les interesa sobre esta estatua en particular. Les pongo esta estatua porque en este contexto el arte nos permite a los humanos traer al mundo realidades que solo existen en nuestras mentes. Esa cosa primero estuvo, esa cosa pues, qué pena con ustedes llamarle cosa a esa escultura, pero bueno, esa cosa que está ahí frente a ustedes primero estuvo en la mente de Miguel Ángel, y fue a través del ejercicio del cincel sobre el mármol que logró traer a nuestro universo real, ¿cierto? A nuestro universo palpable, ese Moisés, ¿cierto? Evidentemente ese Moisés, pues ahí donde está, no es una persona, es ese Moisés, pero ese Moisés primero estuvo en la mente de Miguel Ángel, y gracias a lo que significa hacer arte, ahora está con nosotros, ¿cierto? Y hasta que esperemos lo que no, pero hasta que desaparezca. Entonces podríamos pensar que el arte es un caldero de realidades contiguas al universo, ¿cierto? Si nosotros pensamos que esta es nuestra realidad y que nuestra realidad objetiva es el universo, el arte es como una fragua, ¿cierto? Que permite construir realidades que van como en paralelo con el universo. Caldero que permite fraguar dichas realidades alternas en el mundo. Entonces no simplemente nos permite hacer esas realidades, sino que adicionalmente nos permite que esas realidades se intersecten con la nuestra. La ciencia, aquí les pongo una imagen que me pareció suficientemente sugestiva para el momento que estamos atravesando. Y la ciencia, en términos, en términos generales, como yo lo podría llegar a entender en este momento, le permite a los humanos entender la realidad que habitamos y que yace por fuera de nosotros. Es decir, nosotros, adicionalmente a que habitamos unas realidades ficcionadas en nuestras mentes, también habitamos una realidad objetiva. Esta realidad en la que estamos
y que de hecho si no fuera por esta realidad yo no podría estar hablándoles a ustedes. Necesitamos una realidad de base que nos permita, en la que convivimos todos, ¿cierto? Y es por esto que yo puedo estar hablando con ustedes el día de hoy, hablándoles, echándoles este carretazo el día de hoy. La ciencia nos permite construir al mundo en nuestras mentes. Esta frase a mí me parece supremamente poderosa. La ciencia nos permite importar la realidad del mundo a nuestras realidades personales. Si nosotros en nuestra mente y con el arte de por sí construimos un conjunto de realidades por allá ficcionadas, ¿cierto? Allá siendo un lugar etéreo, la ciencia nos permite llevar la realidad en la que está nuestro cuerpo, llevarla a ese conjunto de realidades que tenemos en la cabeza. Entonces miren que aquí se nos establece una cosa como de dos direccionalidades, ¿cierto? El arte nos permite como meter la mente en el universo y la ciencia nos permite como meter el universo en nuestra mente. Entonces, si pensáramos esto de nuevo en términos de funcionalidades, yo estaría atrevido a decir que, me podría atrever a decir que el arte nos permite crear historias, nos permite traerlas al mundo, y más importante que eso, nos permite traer al mundo lo propiamente humano, nos permite enriquecer el lenguaje. Entonces, no solo, aquí qué pena con usted, me salió un recordatorio de precisamente un espacio que tengo ahorita, nos permite traer al mundo lo propiamente humano. Si entendiésemos como lo propiamente humano las ficciones que habitan en nuestra mente, entonces precisamente el arte nos permite importarlas al universo. O exportarlas, ahí ya ni sé cuál palabra podría utilizar. Y adicionalmente nos permite enriquecer el lenguaje con el que utilizamos para crear ficciones. La ciencia, por otra parte, nos permite crear historias también. Miren que aquí tenemos cosas que están en simultáneo en arte y ciencia. Nos permite llevar el mundo a la mente, perdón, nos permite llevar el mundo a la mente y adicionalmente nos permite llevar al hombre lo propiamente del mundo. Nos permite llevar al hombre lo propiamente del mundo y nos permite crear historias reales. ¿Recuerdan la preguntita esa de ahora? ¿Cierto? Si esa historia era real, es la ciencia la que nos permite llegar a crear una historia real, una historia que suceda en el universo. Entonces, en términos diagramáticos, yo podría pintar estos elementos que hemos estado hablando. Estábamos hablando de ciencia por el lado izquierdo, estábamos hablando de arte en el lado derecho. Tenemos entre ellos compartido en común tanto el arte como la ciencia se hacen con un lenguaje o con lenguajes. Y quise poner como en el otro eje el mundo y la ficción, como dos, como en un espejo, ¿cierto? Como si el lenguaje fuera el espejo entre el mundo y la ficción, ¿no? Entonces miren que la ciencia se nutre del mundo para crear una ficción. Repito esa frase, la ciencia, siguiendo esta línea, la ciencia se nutre del mundo para crear una ficción. Es decir, a partir del estudio del mundo que hacemos con la ciencia, nos creamos una ficción que es en la mente, que es lo más similar al mundo que podemos. Para eso, la ciencia se nutre del lenguaje. Para eso, la ciencia se nutre del lenguaje. Es decir, no hay ciencia sin lenguaje, como no hay ciencia sin mundo. Y por tanto es importantísimo poder tener un lenguaje lo más rico posible para poder llegar a crear una ficción lo más propio, lo más cercano al mundo. Adicionalmente, el arte se nutre de ficciones para crear en el mundo. El arte se nutre de ficciones para crear en el mundo. Y como se nutre de ficciones y elabora sobre las ficciones mismas, el arte es como una gran máquina de configuraciones, ¿cierto? Es como una gran máquina de combinaciones, es capaz de construir lenguajes, ¿cierto? Es capaz de nutrir lenguajes que ya existen. Entonces miren que si bien el arte, podríamos dibujar una flecha también para allá porque el arte necesita de algún lenguaje, el arte crea material
para el lenguaje. Entonces miren que aquí ya vemos que si tuviéramos que poner una raya para dividir ciencia y arte en este diagrama, nos pegamos una encartada a la berraca, ¿cierto? Porque dónde empieza lo uno, dónde termina lo otro, podemos como dibujar funcionalidades, pero miren que sin el arte no tendríamos un lenguaje tan rico como el que tenemos, o no podríamos llegar a tener un lenguaje más rico del que tenemos, y entonces la ciencia estaría en grandes problemas para poder llegar a hacer lo que ella hace. Y sin la ciencia no tendríamos ficciones empoderadas, aquí utilicé una palabra extraña que no sé por qué vino, sin la ciencia no tendríamos ficciones parecidas al mundo que el arte pudiera utilizar para lo que el arte hace. Entonces miren que esto se nos vuelve toda una dinámica de cosas que entran y salen que nos imposibilita realmente dibujar una frontera como la del tapón del Darién. ¿Cuál de estos dos es el golem? ¿Cierto? Si ya quisiésemos traernos esa mitología que teníamos en el golem, por este lado, la primera imagen que les mostré, pues una variación de la primera imagen que les mostré, por este lado derecho, un robot. ¿Sí? De hecho, ahí es una representación, más que cualquier otra cosa, porque ese robot ahí como está, pues, de hecho, pues es simplemente un dibujo. Pero ¿cuál de estos sería el golem de acuerdo a lo que venimos hablando? Y para los que son aficionados a las series, por aquí les dejo esta imagen sugestiva, que esta sí es mucho más similar a lo que yo creo que sería un golem de nuestra era y un golem de lo que estamos discutiendo, pues. Para terminar, porque ya hay de hecho un par de preguntas, un par de comentarios, y de hecho ya faltan 5, les quiero dejar una imagen final y me voy a permitir leerlo como les dije que iba a hacer al final de la charla. Un universo en el cual existe un planeta desierto, sin vida alguna, como la conocemos hoy, biológica, en el cual transita día y noche, vagando sin rumbo, un golem. Recorre su superficie sin destino, buscando lo que algún día debió proteger y el enemigo que algún día debió combatir. En dicho universo hubo humanos, hubo ciencia y arte, alguna forma de arte y ciencia como los entendemos. En otro planeta, igual de desierto, solo hay polvo y un gran libro describiendo en un lenguaje desconocido las leyes de la naturaleza. Un gran tomo de física, química, biología y otras ciencias. Ese libro fue escrito por humanos, o mejor aún, la especie que escribió dicho libro podríamos pensarla como similar o cercana a lo que somos los humanos. En un tercer planeta, aún más desierto, duro como acero, de una superficie lisa y fría, sobre la cual solo hay lo que podría pensarse como una obra de arte pictórico. Pintado sobre esa superficie planetaria hay un gran mural que cubre una tercera parte del planeta. Una gran obra de arte con formas que podrían pensarse como plantas y otras más como animales. Y además también hay figuras abstractas y lo que podrían ser minas en lo que parecería ser la narración de alguna gran historia. Sobre ese planeta existió una especie que pintó todas esas formas y que pudiéramos pensar como similar a la humana. Muchas gracias. José, excelente. Muchísimas gracias a vos por esta magnífica charla. No hay palabras, de verdad. Quedamos todos anonadados y fascinados con esas referencias, con todos estos análisis, pues sobre todo con este tema que a veces uno no suele tocar tan a menudo. De verdad, muchísimas gracias a ti, a todos los asistentes de nuevo, muchísimas gracias. Quedamos atentos a las preguntas. Está abierto el chat, por supuesto que sí. Si me permitís una sola pregunta, una sola nota final, es que, Claro que sí, por supuesto. ese texto que les leí al final es un texto mío que va a ser un capítulo de un libro que parte precisamente de las reflexiones de las cuales les estaba diciendo al principio y que son el fruto de un lugar de discusión, de un grupo de investigación que es de esta iniciativa que se llama Suratómica. Entonces, si quieren seguirla,
En Twitter ellos están de esta forma. Si me quieren seguir a mí, yo estoy de esta forma. Y finalmente una cuña radial de un podcast que tengo con el profe Mario, en el cual hablamos temas así medio similares a estos. Súper bien, no, claro que sí. Ahorita también les pasamos esta información por el chat a los que estén bien interesados. José, yo me voy a tomar el atrevimiento a hacer la primera pregunta. Te quería preguntar, bueno, se salió quizás un poco, pero sin llegar a irse a la otra cuadra, por decirlo de alguna forma. En relación al lenguaje, ¿qué crees vos? ¿Es primero el lenguaje? ¿Qué surgió primero? No tanto en el vínculo que tienen, porque sabemos que es bien estrecho, como ya nos comentaste. ¿Qué pudo haber surgido primero? ¿El lenguaje o la ciencia? En ese sentido, ¿qué? No, pues yo creo que desde el punto de vista histórico es bastante claro, pues yo creo que hay en primer lugar un lenguaje antes que algo que podamos llamar ciencia. Hay como protociencias, si podemos decirlo así. En algún momento tuve una discusión con Mario al respecto sobre algo que pudiésemos llamar como algún instinto científico, como algo que venga así con nosotros, como instalado por defecto en el sistema operativo. Y por ahí lo mencionaron en un comentario, como la curiosidad puede ser algo así similar, ¿cierto? Sin embargo, la curiosidad no basta para hacer ciencia. Yo puedo ser muy curioso, pero me puedo quedar con respuestas incorrectas. Por decir algo, yo le pregunto a una tía, tía, esa nevera cómo funciona, ¿cierto? Y entonces la tía me dice, mijito, es que dentro de los aparatos electrónicos, cuando usted les pone esas juntas de plástico, hace mucho frío, entonces así funciona. Y yo puedo seguir haciendo preguntas de curioso o puedo decir, ah, bueno, tía, muchas gracias. Y me quedo con esa cosa pues por el resto de la vida, ¿cierto? Entonces, la construcción científica requiere un poco más que curiosidad, ¿cierto? Porque si estuviésemos hablando de ciencia en ese mismo ejemplo, yo le diría, no, pues demuéstremelo, usted me está como tomando del pelo, ¿cierto? Entonces, requiere como un pasito adicional. Y sin embargo, todo eso que dijimos sería bastante difícil decirlo sin un lenguaje de fondo, si no tuviésemos al menos algún elemento con el cual construir todas esas historias. Lenguaje aquí desde un punto de vista muy amplio, como pudiste ver, yo no estoy haciendo referencia simplemente al lenguaje español, ni inglés, ni alemán, ¿cierto? Ni cualquiera pues de los lenguajes escritos, sino pues muy general, ¿cierto? Pueden ser un conjunto de símbolos o, pues, no sé, cualquier otra cosa como las que mencioné ahora. Jorge, perfecto. También acá por el chat tenemos otra pregunta. Si quieres, ¿te la leo o la revisas ahí? Pues Nos aquí, preguntan. Sí, aquí sale. estoy viendo. Entonces, ¿tienen lugar en tu modelo circular y en tu corazón los entes que crean ficciones y no son ciencia? Por ejemplo, la mitología y la religión. Efectivamente, son ficciones. A ver, yo sintiendo la pregunta. ¿Tienen lugar en tu modelo circular y en tu corazón? Esas ya son dos preguntas. Los entes que creen, que crean ficciones y no son ciencia. Por ejemplo, la mitología y la religión. Eh, a ver, sí, efectivamente, no sé cómo entender muy bien exactamente eso. Es decir, bueno, aquí puso otra cosita, porque la mitología toma elementos del mundo y los transforma en ficciones como la ciencia. Ok. Yo diría en ese aspecto, eh, por ejemplo, la religión a la diferencia del arte o la mitología a la diferencia del arte, me tomo aquí el atrevimiento de decirlo, es una cosa que no había pensado estrictamente hablando y que delata que la mitología y la religión están bastante por fuera de mi corazón, que esa es que esa es la otra pregunta. A diferencia del arte, no son capaces de traer al mundo las ficciones que ellos crean. Si lo quieren poner en una frase, si lo puedo poner en una frase inclusive más provocadora para ese aspecto, la ciencia sí hace milagros, la religión no, ¿cierto? La religión ni la mitología hacen milagros. Ellos dicen que hacen milagros, pero no los hacen. El arte sí los hace. Es decir, el arte sí es capaz de traer cosas desde otros mundos a este mundo.
sin ponerse los velos de la religión y la mitología, es decir, sin ponerse la corona de la religión y la mitología, sí hace milagros, sin bastones y sin credos. La religión y la mitología, yo creo que en ese sentido, ellos toman elementos de la naturaleza, toman elementos del lenguaje y son capaces de producir ficciones, efectivamente. Y entre las ficciones que habitan nuestras mentes, pues hay ficciones que son evidentemente ficciones religiosas y, perdón, sí, hay ficciones que son mitológicas, dejémoslo en esos términos, mitológicas, ¿no? Entonces, claro, digamos que la cuestión es que yo en este diagrama circular, si lo quisiera poner ahí, me tocaría buscarle el lugar, que en este momento no te podría decir exactamente en dónde lo pondría, pero me tocaría ponerlo como en otra parte donde, si bien la mitología se nutre de ambas cosas, no lleva ni para un lado ni para el otro. Es decir, la mitología no te construye ficciones a partir de la realidad. Es decir, no lleva, las dos cosas que puse ahorita importantes, no lleva el mundo a la mente, ni lleva la mente al mundo. No lleva el mundo a la mente, ni lleva la mente al mundo. Se nutre de ambas, pero creo que en definitiva no es capaz de hacer ninguna de las dos. Espero no sea demasiado decepcionante la respuesta. No la había pensado en realidad, y gracias por la pregunta. También me gustaría por acá tomarme el atrevimiento de llamar a la profe Carmenza, a ver si en su curiosamente surge alguna pregunta interesante como las que siempre hace. Entonces, para ver qué le surgió en esta interesante forma. Pues muchas cosas. ¿Me escucha? Sí. Primero, pues José, es que Parangaricutirimícuaro era una canción de los melódicos de los años 70 cuando usted no había nacido, entonces por eso usted no lo conoce. Entonces me quedó muy difícil imaginarme una cosa que yo ya sabía que era. De hecho, también es Parangaricutirimícuaro de Michoacán, son los nombres de un pueblo y un volcán. Exacto. Le invito a que lo escuche. Bueno, muy bien. Sí, tenía como una apreciación. ¿Será que no es tan importante, José, ubicar la frontera entre ciencia y arte, sino más bien, porque eso es algo muy difuso, y sería como decir dónde termina una y dónde empieza la otra? Eso no, de pronto si sabemos eso, hasta ni nos servirá para nada, sino encontrar más bien los puntos de encuentro, la manera como conversan, cómo se relacionan. A mí siempre me ha parecido muy interesante el papel de la ciencia como instrumento del arte y el papel del arte como instrumento de la ciencia. En una actividad muy artística como es la pintura, la ciencia está detrás. Una persona que sepa de química, por ejemplo, que sepa de física y fisicoquímica, puede entender mejor cómo aplicar el óleo, cómo aplicar una acuarela o un acrílico, etcétera, y puede diferenciar los materiales. Entonces son esos puntos de encuentro donde hay como muchas más cosas interesantes que mirándolas por separado. Y al revés, pues mirando en el otro sentido, en ese primer caso es la ciencia como instrumento del arte, pero hay otros casos en que el arte es instrumento de la ciencia. Por ejemplo, en la música, las relaciones entre matemáticas, que esa es la parte más clara en la construcción musical, las relaciones entre música y ciencias son muy claras. Entonces, sería como bien interesante como encontrar todos esos puntos de encuentro. Esa es como mi apreciación. Sí, muchas gracias, Carmen. De hecho, mira que básicamente lo que estuve tratando fue de hacer eso, prácticamente, pues como de tratar de encontrar puntos de encuentro y como esa relación dinámica, ¿no? O sea, cómo fluye lo que sea que esté fluyendo ahí, porque nunca lo definí, cómo fluyen todo entre ciencia y arte, lenguaje y mundo y las ficciones, ¿no? Entonces, es una cosa a ver, digamos desde el discurso clásico se piensan como cosas separadas y de hecho uno lo ve inclusive hasta en la misma arquitectura.
A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, la arquitectura que tiene la Universidad de Antioquia. Las facultades, si uno lo mira desde arriba, las facultades de ciencias exactas y la facultad de artes están diametralmente opuestas sobre el campus. Y tiene ese tipo de impacto, ¿cierto? Y digamos que tradicionalmente uno los ha pensado o se han pensado como cosas apartes y casi que inconexas. Entonces, digamos que aquí mi intención de fondo es encontrar esos puntos de encuentro, valga la redundancia, y adicionalmente determinar cómo son sus relaciones y cómo se nutren entre sí. Pues José, mira, esta sería una expresión de las dos culturas, esa separación entre ciencia y arte que Ujú, detectó George Snow por allá en los años 60. La universidad está hecha así, no sé si fue intencional o no, pero no tanto ciencia y arte, sino que al lado oriente están ciencias e ingeniería y al lado occidente sí, están artes sociales y humanas. Y ujú, en la universidad ha habido una separación por eso. Y a nosotros los del lado de ciencias e ingeniería, los del otro lado nos han tratado de robotizados, de personas deshumanizadas, etcétera. Y los de ciencias e ingeniería le dicen a los demás que lo mismo que se decía en los años 60, que ellos hablan demasiado, en realidad producen poco. Y es ese enfrentamiento entre esas dos culturas que pues, en ciencia y arte queda mucho más explícito. Pero es eso que no sé si algún día vamos a salir de esa discusión. Sí, pues digamos que yo lo ponía como ejemplo. De hecho, pues mi discusión está más desde el punto de vista conceptual que cualquier cosa sociológica, ¿no? Pero para hacer el último apunte sociológico, si vimos el punto negativo arquitectónico ahí de la disposición en la universidad, el punto que yo diría que es positivo es que como en mi diagrama, la biblioteca está en toda la mitad. Bueno, por aquí ya hay otras preguntas y comentarios. Erika Torres dice que el arte es capaz de mentir y crear mundos alternos para que los otros lo crean real. El arte hace eso, ¿cierto? Y de hecho, la idea básicamente del arte, yo soy científico, pues, y me estoy tomando, pues, atrevimientos, ¿no? Al hablar del arte, pues, de forma así como si fuera tan experto, pues, si no lo soy. Pero yo estaría atrevido a decir, me podría atrever a que sí, pues, uno, por ejemplo, es bien sabido que los literatos dicen que un cuento, una novela, es una mentira bellamente contada, ¿cierto? Es una mentira que se viste de verdad. Y efectivamente es una mentira que fueron capaces de traerla a este mundo. No sé si sea tan trascendental que los otros lo crean o que todos lo crean, ¿cierto? Pero, pero sí son capaces de establecerla, pues, en nuestro universo. Jimena Luna, gracias por el comentario. Si estableciendo fronteras limitamos el alcance de la ciencia y del arte, ¿cuál consideras que sería el resultado de difuminar las fronteras entre estos dos temas? ¿Sería mejor, peor o no habría cambio? No sé. La respuesta concreta es no sé. Por lo menos yo diría que específicamente em, em, por lo menos es más honesto y por lo menos desde el punto de vista de conocimiento, que yo podría decir aquí, noceológico o epistemológico, podríamos tratar de avanzar algo en esa dirección, reconociendo esas posibles relaciones. Aquí, Miguel, me corchaste porque mientras estaba respondiendo, creo que le diste answer live, responder en vivo, ¿cierto? Y no sé exactamente en qué consiste y me perdonan mi ignorancia sobre la plataforma. Yo también ahí peco por inocente y por curioso que le quería acomodar a ver si podíamos marcar aquellas preguntas que estaban ya respuestas. Entonces, no sé. Ok, listo, perfecto.
De todas formas, si alguien quiere alzar la mano también y comentar, creo que se puede. Ahora, la siguiente es de Andrés Monsalve. Pregunta que si consideras que la ciencia nos puede llevar a realidades distópicas que degraden la imagen de la humanidad y que el lenguaje se convierte en un metalenguaje. Sí, considero que es posible. No es posible por ciencia per se, es posible porque somos humanos. Para crear realidades distópicas no necesitamos la ciencia, y lo digo tanto en presente como en pasado. Yo me atrevería a dar esa respuesta. Después hay una pregunta anónima. Históricamente la ciencia ha logrado avanzar haciendo uso del arte. Ahora, ¿por qué se infravalora el papel del arte en la misma? Entonces, históricamente la ciencia ha logrado hacer el uso del arte. Sí, como dijo Carmenza, la música, por ejemplo, es un caso que es bastante peculiar y bastante conocido. De hecho, pues está la cuestión esta de la cuerda de Pitágoras, si la quieren buscar, que es un experimento pues físico y en el que se determinaron muchas cosas desde el punto de vista físico, y que efectivamente tiene un conglomerado de conocimientos artísticos detrás que apoyaron y que permitieron, pues, digamos, esos desarrollos. Ahora, la otra pregunta es de que por qué se infravalora el papel del arte en la misma. Ahí yo no te sabría responder. Yo creo que puede provenir de una tradición, digamos, clásica en la cual se consideran las áreas pues como separadas, y entonces se intenta poner cosas como, pues, hacer una categorización demasiado estricta, pero digo que no sé porque no sé exactamente cómo las motivaciones y cómo sucedió específicamente desde el punto de vista histórico. Eso te lo quedo debiendo, sería muy interesante saberlo, pero no sé exactamente cómo sucedió. Joana Corrales pregunta, ¿en algún momento ha pensado en cómo vincular la enseñanza de la ciencia con el arte? Pues es una cosa que de hecho estamos tratando de hacer en la universidad. En este momento estamos tratando pues desde hace un año y larguito tenemos un semillero no confabulado, o sea, no institucionalizado, entre ciencia y arte en la universidad, y ahorita pues la idea es poderlo potenciar y llevarlo pues como como a las aulas, ¿cierto? Entonces poder tener estudiantes trabajando en eso, tanto pues en la facultad que se toca demasiadas cosas, y de hecho ahí en ese grupo, en ese semillero tenemos pues gente que es de ingeniería, gente que es de artes y gente que es de ciencias exactas. Entonces ese es como uno de los cometidos en los que estoy. Y el otro lugar pues es, como les había comentado, Suratómica, que ahí pues hay gente de toda talante, hay médicos, arquitectos, neurólogos, filósofos, lo que quieran, examinando estas cosas. Y yo creo que desde el punto de vista de que estamos haciendo producción de material bibliográfico con este tipo de reflexiones, ahí pues estamos contribuyendo, digamos, de una forma indirecta en la cuestión de la enseñanza, ¿no? Desde tu percepción, ¿cuál es el papel que juega la academia en el arte? Este es del usuario JEDWR. Desde tu percepción, ¿cuál es el papel que juega la academia en el arte y la ciencia? ¿Cuál es la percepción, el papel que juega la academia en el arte y la ciencia? A ver, esa pregunta es como para este siglo, ¿no? Donde tenemos tan academizado todo. Es decir, tuvimos ciencia y arte antes que academia, ¿no? O por lo menos academia como la entendemos hoy en día. En este momento es muy importante porque yo creo, o sea, tanto para la ciencia como para el arte, como para las posibles conexiones, es un lugar que permite precisamente la reflexión, permite el encuentro, permite la comunicación, no solamente entre saberes, sino también entre personas. Es más difícil, yo creo, que me hubiera encontrado con los profes con los que vengo trabajando en este espacio, por ejemplo, que les comentaba, si no existiese la universidad. Entonces yo creo que ahí podría yo por lo menos decir algún juego algún papel que pueda tener la academia en ese lugar. Por ahí Agustín dejó un link a algo que se llama los ciclos de Krebs de Neri Oxman del MIT,
y es muy similar a los bloques de la UDA y habla de la relación entre ciencia y arte, ingeniería, diseño, arte como una forma de descubrir y entender al mundo. Yo te diría en realidad que es extremadamente distinto, porque lo que ella crea, de hecho ella tiene, no sé si es exactamente lo mismo, pero podemos decir el nombre, ¿cierto? En Netflix hay una serie que se llama Abstract. Y en esa serie hay un capítulo de Neri Oxman en la que examina precisamente como esas conexiones, sino que es desde mi forma de ver, es desde el punto de vista muy utilitarista. Es decir, y sobre todo desde el punto de vista del diseño. Entonces, ella coge y pone un combo de gente, científicos, artistas, diseñadores, y los pone a trabajar juntos, por ejemplo, para hacer algo en concreto. Yo lo que estoy proponiendo aquí es más una reflexión de orden teórica y conceptual, más que esto desemboque en un tipo de avión que se nutrió del conocimiento científico, artístico y de diseño y de ingeniería, pues. Entonces, por eso digo yo que es extremadamente distinto desde el punto de vista que lo de Neri está más enfocado en el aspecto utilitarista, pues sin tomar el aspecto negativo de esa palabra, sino de que es un para qué y este es un cómo, ¿cierto? Lo que yo estoy tratando de responder es tal vez sea más un cómo o un por qué. Y no veo más preguntas o comentarios. No sé si alguien de pronto tenga algo más que quiera decir, algo que preguntar. Muchas gracias por todas las preguntas y los comentarios. Es primera vez que hablo de esto en vivo en vivo y en directo, entonces encantado de ver que genere tantas reflexiones. Ah, sí, acabo de llegar otra de Agustín. Sí, si tenemos que parar, me dicen, por favor, que yo estoy aquí encarretado, pero ni me he dado cuenta qué hora son. Agustín Vallejo pregunta si los científicos deberían tener cátedras de formación artística obligatorias o es mejor que el arte nazca libremente en ellos. No sé. Buena pregunta. No sé, yo soy poco, pero eso ya alguien que preguntó ahorita sobre mi corazón. Yo en mi corazón no llevo la palabra obligatoriedad, entonces ya de por sí me choca un poquito esa cuestión de obligatoriedad. Yo lo que más creo es una cuestión de em, predisponer, influir, inyectar. No estaría de más llevar este tipo de cosas, por ejemplo, a ciencias exactas, no estaría de más llevar este tipo de cosas a ingeniería, no estaría de más llevar esto a arte, no estaría de más llevar esto a ciencias sociales, y a cuánto espacio a uno se le, se le ocurra. La obligatoriedad tiene un sesgo de fondo. Es cuando uno impone algo obligatorio es porque uno sabe qué es lo que quiere hacer, uno está convencido de que lo que uno va a hacer va a funcionar, si no, no lo pusiera, si no, no lo pondría obligatorio. Entonces, cuando uno habla de obligatoriedad es porque uno está convencido de que lo que va a poner va a funcionar. Y yo pues no tengo ni la más remota razón para decir que esto va a funcionar, ¿cierto? Entonces, yo pues no diría que fuese obligatorio. Sin embargo, yo creo que lo que más fructífero puede ser en estos casos, sobre todo tan inexplorados, es suscitar, ¿cierto? Y tratar de suscitar y seguir suscitando, que muchas veces no se sabe qué va a surgir de ello. Y es precisamente yo creo que esa como diría bien, como dijo bien Mario antes de empezar todo esto en el interno, que parecía que yo fuera a hacer un acto de magia, ¿cierto? Entonces ahí está como la magia del asunto, que uno no sabe, pues yo no tenía la más remota idea de que de todas esas preguntas iban a salir de ahí y no sé qué más pueda salir de este espacio en particular. Entonces yo creo que lo más importante puede ser suscitar más que obligatoriedad. José, Sí, tal vez la pregunta contraria también sería válida. Si sería bueno que la gente de artes tuviera cátedras
por lo menos en algunos principios científicos, que Sí, un pintor aprenda de soluciones, de mezclas, de teoría del color, etcétera, pues como muy desde el punto de vista físico-químico. Yo creo que esa pregunta para el otro lado también es válida y en ambos casos yo creo que sí es posible. efectivamente. Yo hace muchos años di una cátedra de acústica para músicos. Entonces ahí se lograban cosas muy interesantes. Y efectivamente, así como decís, pues, de hecho, pues, hasta donde entiendo, muchos pintores de antes tenían muy buenas bases de química, precisamente porque ellos mismos tenían que hacer sus pinturas, entonces tenían que saber cómo mezclar, qué no mezclar, ¿cierto? Entonces, yo creo que tenían un buen conocimiento. No soy experto en el asunto, pero sí he escuchado eso. Entonces, claro, efectivamente, y yo creo que se pueden poner esos espacios, pero tal vez de nuevo la obligatoriedad, tanto que no soy capaz de pronunciarla, ¿cierto? Me crea escozor. Bueno, si tenemos tiempo, hay otros dos comentarios. Ya me dicen los organizadores, porfa. Si quieres ir redondeando, José, para no abusar tampoco del tiempo de nuestros amigos de UD Arroba, y podemos también dejar algún correo para que quienes se queden con dudas nos puedan escribir esas preguntas y te las hacemos llegar. Claro que sí. Y no hay ningún Entonces, problema. Yo también estoy muy encarretado aquí escuchando. Gracias. bueno, entonces, si quieren, hagamos lo siguiente. Les propongo, yo cojo y leo esos dos comentarios, trato de decir algo, redondeo y les doy un correo por si de pronto alguna otra cosa, si les parece bien proceder así. Mm, bueno, entonces, otra vez otro comentario anónimo dice que el arte es una lección de vida, igual que la ciencia, así que no debería imponerse. Es algo que quien lo quiera lo busque. De acuerdo. Em, y finalmente un comentario de José P., que dice, la ciencia, al igual del arte, depende de la observación. Para hacer ciencia se debe observar al mundo y creo que la ficción de algún modo se relaciona con el mundo en su diagrama. Nada nace de la nada, así que la ficción debe de tener un referente del mundo. Además, el lenguaje depende de la observación igual. Se puede relacionar, perdón, las observaciones entre arte, ciencia y lenguaje, o la observación que se hace en el proceso en cada una es la ruptura o el límite entre ellas. Volver a leer la pregunta porque me quedó un poquito no clara. Se puede relacionar las observaciones entre arte, ciencia y lenguaje, o la observación que se hace en el proceso en cada una es la ruptura o el límite entre ellas. Eh, Em, con el primer comentario, sí, de hecho es una parte que ya tengo contenida en mi texto, pero de la que no hablé en la charla, pues pues por el largo de la charla como tal, para no extenderme demasiado en ese tipo de detalles. Efectivamente, yo te lo puedo formular en otra pregunta, ¿cierto? ¿Alguien podría crear una ficción? Que es una pregunta que está ahí, pues tal vez no la voy a decir en el texto pues que estoy preparando, digo, tal vez no literal, pero que la puedo reformular como alguien podría crear una ficción que no tuviera al menos un elemento de la realidad en la que vivimos. Es decir, por ejemplo, una cosa que no tuviera tiempo, no tuviera materia, no tuviera, ¿cierto? Que fuera absolutamente distante. Yo creo que la respuesta es que no. Entonces, en ese sentido, evidentemente, el arte también se nutre. Mi diagrama es parcial, ¿no? Si yo quisiera dibujar todo lo que se tendría que dibujar en mi parecer, en ese diagrama, habría que hacer otras muchas flechas y yo creo que habría que ponerlo en dos dimensiones y no como en tres dimensiones. Eso es más fácil hacerlo en un texto de 30 páginas, que es lo que tengo en este momento. Entonces, pero eso para la charla es un poquito difícil hacerlo. ¿Se pueden relacionar? Sí, yo creo que efectivamente se pueden relacionar esas observaciones y se pueden distanciar también, evidentemente, ¿cierto? Porque habrán unas que coincidan, habrán otras que no coincidan.
y en ese sentido yo creo que podemos establecer relaciones entre esas observaciones. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias a todos por todas las preguntas, por todos los comentarios. Muchas gracias por todo el interés que despertó estas ideas. Y de nuevo, gracias a los organizadores. Por aquí llegó una compañera a dar su beneplácito al final de la charla. Y no, pues yo diría que esto es ya para cerrar, que es un punto, pues digamos, un lugar para investigar extremadamente interesante desde el punto de vista conceptual y teórico, más allá de lo que pueda generar en términos tecnológicos, y yo creo que supremamente fértil. Entonces, pues, al que le interese, les voy a dejar por aquí mi correo institucional, por si quieren preguntarme algo más, ¿cierto? Comentarme algo más, y adicionalmente, por si también tienen algún interés de pronto en participar, por ejemplo, en estos espacios, ¿cierto? En estos espacios que les he contado, como Suratómica o como el otro semillero. Y bueno, de nuevo, mil gracias. Y que no se pierdan el podcast, que está muy bueno. Sí, pues yo no iba a decir que estaba muy bueno porque quedaba como muy feo decirlo de parte de un autor, pues ya Mario lo hizo, entonces sí está bueno. Listo, José, muchísimas gracias a vos por habernos hecho, sí, de nuevo, te repito, esta charla. A los asistentes, mil gracias por haber asistido. Claro que sí, saben que se pueden comunicar mediante el correo de José, mediante las redes sociales. Y también les dejaré acá también, bueno, dejen los correos los que quieran saber también del semillero SIG, que fue el que realizó la preparación de esta charla. Y bueno, muchas gracias por todo. También quería preguntar eso a Carlos, a nuestro, sí, a los de Budarroba en general. Esta charla, ¿dónde va a quedar grabada? Que ya nos han preguntado 2 veces sobre esta grabación. Así, aquellos que quieran tener la grabación, por favor nos comparten el correo y con todo el gusto se las estaremos enviando en próximos días. Entonces, no siendo más, muchísimas gracias a todos y los esperamos en la próxima charla, por supuesto, que esto sigue, esto continúa muy bueno. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias, feliz noche. Bueno, una feliz noche para todos. Procedo a cerrar la sala, con permiso. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Feliz Muchos noche. saludos para todos. Hasta luego, que estén bien.